Muchas bendiciones, Angie, aquí con ustedes. Traigo una palabra que el Señor me dio hace unos días atrás y en el día de hoy he estado meditando mucho en ella. Se trata de qué pasa cuando los cristianos nos alejamos de los caminos del Señor o el hombre decide no seguir a Dios porque sienten o piensan que Dios les ha fallado, que Dios es injusto, que Dios no ha peleado por ellos, que le han servido a Dios y ha sido en vano. Entonces esta palabra está en Job 8, del 1 en adelante. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Entonces aquí estamos viendo cómo a veces nosotros tomamos la fuerza o sentimos que tenemos el derecho de poner a Dios, como de sentarlo en ese banquillo de los acusados, ¿verdad? Sentimos que tenemos razón de ensañarnos en contra de Dios y de hablar en contra de Dios de una forma no justa, porque creemos que Dios es injusto. Entonces aquí estamos viendo que dice la palabra que a veces, porque no siempre, a veces hay cristianos que somos procesados de ciertas formas, porque hay un propósito detrás, ya sea independientemente de que hayamos hecho algo, hayamos cometido algún pecado, o sea porque el Señor nos está preparando, nos está procesando para que después, más adelante, nosotros podamos ser un vaso útil en esas situaciones que nosotros tuvimos, que pudimos pasarlas, ayudar a otros más adelante, ¿verdad? Y porque también hay muchas cosas, como siempre digo, que el Señor tiene que arreglar dentro de nosotros, situaciones que Dios necesita trabajar en nosotros, y por eso es que muchas veces somos procesados. Pero en este caso estamos hablando de esas personas que tienden a alejarse de los caminos del Señor porque sienten que Dios les ha fallado, que no ha sido justo con ellos de alguna forma. El 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces aquí nosotros vemos la importancia que es de buscar a Dios. Y aquí especifica, ciertamente luego especifica como si tú de mañana buscares a Dios. No hay un tiempo así como que indefinido de buscar a Dios, una hora exacta, pero si yo creo que de mañana significa como si lo primero que hiciéramos en nuestras vidas es buscar a Dios. Dice la palabra: si lo buscares y le rogares al Todopoderoso. Dice la palabra que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, si le rogamos en la forma de pedirle, si le pedimos a Dios, y si fuéramos limpios y rectos en nuestros corazones, entonces Dios ciertamente se va a despertar, va a levantarse, va a acudirnos, va a respondernos cuando nosotros le buscamos. Y dice que hay bendición básicamente de hacer esto, en buscar a Dios, ponerlo primero a Él. Hay bendición, y dice: aunque tu principio, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea que Dios nos va a ayudar a que esa situaciones que nosotros tengamos en nuestras vidas obren para bien, porque así dice su palabra, que todo obra para bien a los que los amamos. Y dice: porque ahora a las generaciones, porque pregunta ahora, perdón, a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos.
Se refiere a buscar, básicamente en los tiempos de antes se buscaba más la presencia de Dios que en los tiempos ahora, lo vamos a traer ahora en el tiempo actual. Entonces las personas estaban un poquito como que más cercanas a lo que era la verdad de Dios, a lo que eran los principios bíblicos. Entonces dice, preguntan a los de los tiempos de antes, como que dice, porque sabían más que los de ahora. Entonces, siendo nuestros días sobre la tierra, pues, perdón, 9 dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo y quiero parar aquí un poquito porque me encontré con una joya mientras estaba leyendo. Me encontré con una joya y voy a hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es el junco, pero aquí dice, crece el junco sin lodo. ¿Y qué es el junco? El junco es una planta, es como un tallo que es muy flexible, que se inclina pero que no se parte, eh, y, y recupera su forma inicial, se adapta a condiciones climáticas y adversas. Entonces dice, crece el prado sin agua. ¿Crece el junco sin lodo? Es una pregunta. Y el junco, como ya mencioné, es una playa, es una planta, es un tallo. Y dice, crece el prado sin agua. El prado viene siendo tierra muy húmeda. En este caso es el lodo. Entonces el junco crece en el lodo. Entonces el lodo crece, o sea, se hace de agua, se hace con el agua, es tierra y agua junta. Y comúnmente se usa para alimentar a ganados, es para lo que más se usa. Entonces dice, y aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Entonces dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Entonces el junco, por más verdoso que se vea, por más eh, la tierra, el lodo, por más fértil que parezca, si no es si Dios no lo permite, o sea, estás comparando al hombre con el junco, ¿verdad? Que crece en ese lodo, en ese prado. Y la palabra dice que Jesucristo es el agua viva. Entonces nosotros como cristianos tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo. Si nos apartamos, nosotros nos vamos a secar. Jesucristo es el que nos mantiene a nosotros vivos. Entonces, ¿qué pasa con el hombre cuando se aparta de Cristo? Cuando se aparta de Dios, se seca, dice la palabra. Entonces, tales son sus caminos, se secan los caminos de una persona que se aparta de Dios. Y casi siempre sucede con las personas que Dios tiene propósito, porque hay personas que desafortunadamente se alejan de Dios y de alguna forma les va bien, de alguna forma prosperan, y prosperan y se olvidan completamente de Dios, y Dios permite que así sea, pero hay otras personas que Dios en su misericordia, porque ahí yo he aprendido a ver el amor de Dios, que cuando uno se aleja de Dios y uno no prospera, uno no le va bien, las cosas le salen aún peor, es porque Dios tiene un propósito y Dios no permite que a uno le vaya bien, porque primeramente no nos puede ir bien alejados de Dios, pero Dios no lo permite también porque es su forma de que en algún momento nosotros tengamos que recordar todo lo que Dios hizo por nosotros, y lo que puede hacer Dios por nosotros. Y ese vacío que nosotros sentimos cuando no estamos cerca de Dios tiene que ser llenado por Dios, y terminamos regresando a los caminos de Dios porque no nos ha ido bien en el mundo. Y dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá,
porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pies. Entonces los impíos siempre buscan, es todo como que una fantasía. La prosperidad que no es en Dios es como que una fantasía. La esperanza que no está puesta en Dios es como una fantasía, es algo que no es real. Cuando ponemos nuestra confianza en todo lo que no sea Dios, se deshace. Entonces dice, se asirá de ella, mas no resistirá. Entonces el que pone la confianza en cosas que no son de Dios, se apega a ellas, pero no va a poder, o sea, no resiste. Deja de ser a manera de un árbol, está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y alzándose hasta un lugar pedregoso. Se le arranca de su lugar, este le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilos. Lo que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Entonces, aquí vemos cómo nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no importando lo que nosotros estemos pasando, porque dice la palabra que Dios no apoya al maligno. Entonces, nuevamente, el hombre malo, aunque le vaya muy bien, si Dios no está con él, su final todo eso es en vano. Su final no le va a ir bien. Al final, nosotros tenemos una eternidad que tenemos que pensar que si estamos viviendo sin Dios, cuando nosotros muramos, vamos a morir sin Dios, y tenemos que tener eso presente. Y hay recompensa. Dice que aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Nuevamente digo que las cosas que nosotros nos acontecen, las cosas que nosotros pasamos, los procesos, no son en vano, todos tienen un propósito, y al final del día todo lo que pasa Dios lo va a usar para bien. Y dice que los que nos aborrecen van a ser vestidos de confusión. O sea que Dios sí pelea por nosotros. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ser muy justicieros, o esperamos que Dios castigue a los que nos están haciendo mal. Y algo que he aprendido del Señor es que Dios a veces tiene que trabajar en nuestros corazones, más cuando nosotros hemos sido en un tiempo atrás muy rencorosos, muy vengativos. El Señor tiene que trabajar todo eso en nosotros, y Dios quiere ver qué nosotros vamos a hacer cuando nosotros veamos que el que nos está haciendo daño está prosperando, le está yendo bien. Es como que si nada malo les acontece, en verdad, mientras nos están haciendo daño, nos hicieron daño, y esperamos y nos sentamos a ver la mano de Dios obrando en contra de esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos esperando a que Dios obre negativamente en la vida de una persona, porque tarde o temprano llega, le va a llegar. Si una persona vive su vida haciendo mal a los demás, va a haber un momento en que su día malo va a llegar, y aunque no sea aquí en esta tierra, si no se arrepiente, le espera una eternidad sin Dios. Que qué peor castigo es que una persona que vivió su vida en maldad y no se arrepintió, se va a ir al infierno y va a sufrir por la eternidad. Entonces, qué peor castigo que ese. Entonces, Dios también prueba nuestros corazones y no desea que nosotros seamos justicieros en nuestra propia fuerza, sino que Dios espera que nosotros aprendamos a perdonar, y que dejemos que sea Él el que trabaje y obre por las personas. El Señor nos manda aún a orar y amar por los que nos persiguen, por las personas que nos hacen mal, por nuestros enemigos, ¿verdad?
Entonces quiero leer también déjame ver si lo encuentro. Aquí. Déjame ver. Ok, el 22. Voy a leer un poquito, muy mucho. El 22, Job 22 dice, el de lunes en adelante, dice: ¿puede alguien, por muy sabio que sea, hacerle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? Entonces aquí vemos la necesidad que el hombre tiene de Dios aún sin saberlo. El hombre necesita a Dios, aunque no lo sepa, aunque le vaya bien en la vida, aunque lo tenga todo en la vida. Necesita de Dios, y no es porque Dios nos necesite a nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. A nosotros es que nos conviene estar cerca de Dios, a nosotros es que nos conviene no apartarnos de Dios. Y dice: ¿tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? O sea, Dios no se beneficia de lo bien que nosotros nos portemos. ¿Acaso reprende por temerlo y por eso te lleva a juicio? O sea, Dios no se beneficia nuevamente de que nosotros le temamos a Él, sino nosotros, porque Dios es Dios, Dios es el dueño de todo lo que existe, Dios es el creador de todo lo que existe, Dios puede reemplazarnos así a nosotros, Dios no nos necesita. Entonces, dice que si por nosotros temerlo a Él nos lleva a juicio. Dios no es injusto, ¿verdad? Por hacer las cosas bien, Dios no nos va a castigar, al contrario, nos va bien cuando nosotros le obedecemos a Dios. ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son intocables tus pecados? Sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en tu prenda los despojabas, y en prenda los despojabas de sus mantos. Desnudo le dejabas. Esto está hablando de las personas que hacen el mal. Al sediento no le daba agua, al hambriento le negabas la comida. Hombre de poder, te adueñabas de la tierra. Hombre prominente, en ella te asentaste. No les dabas nada a las viudas, y para colmo le quitabas todo a los huérfanos. Estas son conductas, cosas, maldades que hay hombres que hacen. Entonces el Señor las está sacando para que nos escudriñemos básicamente y veamos si en estos tiempos de antes estas eran cosas que los hombres malvados hacían. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Y aquí vamos. Al malo lo mata su maldad, dice la palabra. Entonces cuando el hombre se pervierte su camino, ya sea porque era malo desde siempre o porque decidió apartarse de Dios porque no vio ningún sentido o ningún beneficio en buscar a Dios, o porque se resintió con Dios y decide apartarse de Dios y empieza a hacer estas cosas que son malas. Dice: ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira las estrellas, cuán altas y remotas. Sin embargo, cuestionaste, ¿y Dios qué sabe? ¿Verdad? No, a veces nos pasan situaciones y cosas que sentimos como que no debió de pasar así, que sentimos que no nos las merecíamos. Cuestionamos a Dios y le preguntamos, ¿pero por qué permitiste que pasara eso? O queremos algo y nos aferramos a algo y no dejamos. Básicamente sentimos como que Dios hizo las cosas mal. Y dice: ¿pero puede acaso buscar a través de las tinieblas? Él recorre los cielos de un extremo al otro, y densas nubes lo envuelven, así que no puedes verlo. Entonces hay personas que piensan que Dios es tan santo que se mantiene solamente como en esa santidad, como que Dios no ve más allá de lo que es la luz, como que todo lo que está en tiniebla, en la oscuridad, que está escondido, es como que si Dios no puede verlo, como el ser humano no puede ver las tinieblas, no las puede ver, el ser humano no puede ver lo que está escondido. Entonces nosotros a veces
pensamos como que Dios es como nosotros, que Dios está tan limitado como estamos nosotros, y ese no es el caso. Dios ve. Nuevamente, Dios fue el que creó todo lo que existe. Dios fue antes de que todo lo que está aquí existiera. Entonces Dios puede verlo todo, Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, y nosotros no podemos escaparnos de Dios. Dice, ahora me llega a memoria ese versículo que dice que si donde quiera que uno huya, parafraseando mis propias palabras, que si fuera el Seol, allá Dios lo encontraría, que no hay lugar donde uno se pueda esconder, porque Dios allá nos ve, Dios allá nos encuentra. Entonces hay personas que piensan que pueden hacer maldad, que pueden hacer lo malo, y que no van a tener castigo, que Dios no los está viendo, que Dios no está viendo su maldad, que Dios no está viendo su mal proceder. Y dice, vas a seguir por los trillados caminos que han recorrido los malvados. Entonces aquí está la pregunta: ¿vas a seguir haciendo lo que sabes que está mal? ¿Vas a seguir por ese camino que tú sabes que es camino de muerte, que es, el final es muerte? ¿Vas a seguir haciendo lo que sabes que no debes, que sabes que te está apartando de Dios, que te puede apartar de Dios por toda una eternidad? Y hay una diferencia, y tiene que haber una diferencia entre los malvados y los que le servimos a Dios. Tiene que haber una diferencia. Y el que ya supo y ya conoció, pues sabe lo que debe hacer, y sabe que se tiene que apartar de las cosas que le desagradan a Dios. Dice, perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos, incresparon a Dios. Déjanos tranquilos. ¿Qué puedes tú hacernos, Todopoderoso? Y mucha gente piensa como que puede correr de Dios, como que cree que Dios está sentado allá arriba, y como que Dios está en sus asuntos, y que no hace nada, porque eso es lo que piensa la gente. La gente piensa que si le pide ayuda a Dios y Dios no los ayuda, es porque Dios no tiene el poder para hacer las cosas, o que si hacen maldad y Dios no los castiga, es porque Dios no está haciendo, no hace nada, básicamente. Entonces dice, y fue Dios quien llenó sus casas de bienes. Ya no me dejaré llevar por los malos consejos. Perdón, me pasé un poquito. Dice, ¿qué puedes tú hacernos, Todopoderoso? Y fue Dios quien llenó sus casas de bienes. Yo no me dejaré llevar por sus malos consejos. Entonces hay personas que hacen lo malo y también aconsejan a otros para que lo hagan. ¿Cuánta gente no hay que le da consejos a cristianos y le dice, ay, pero ¿para qué tú sigues yendo a la iglesia? Tú no ves cómo te está yendo, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida, tu juventud, estás perdiendo, y nos sacan una lista, ¿verdad? Como de las cosas por las cuales no deberíamos de seguir buscando de Dios, y nos quieren aconsejar para mal, como quieren pervertirnos y sacarnos de los caminos de Dios, ¿verdad? Y es Dios mismo que les permite que ellos sean bendecidos. Hay personas, porque dice la palabra que el sol sale para los buenos y para los malos, que de Dios es que vienen los dones y las buenas dádivas, y Dios en su misericordia también bendice a los malos. Dios permite que también los malos prosperen, que tengan talentos, ¿verdad? Entonces cada quien, todo ser humano tiene dones que Dios les ha dado. Nosotros decidimos para qué lo usamos, si lo usamos para bien, para mal. Nosotros decidimos si le damos la gloria a Dios por lo que recibimos, o nos tomamos la gloria a nosotros. Dice, los justos se alegrarán al ver la ruina de los malvados. Los inocentes dicen en son de burla, nuestros enemigos han sido destruidos, el fuego ha consumido sus riquezas. Algún día vamos a ver, y yo me voy a lo espiritual. Me gusta más como concentrarme, sí, uno a veces como que quiere ver que a la gente mala, como que Dios le dé un jalón de oreja, por lo mínimo un jalón de oreja, ¿verdad? Para ver si dejan de hacer maldad. Pero me gusta llevarme las cosas, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra los espíritus y las potestades que operan a través de las mismas personas que hacen la maldad.
Entonces, algún día nosotros vamos a ver la derrota, vamos a ver el quebrantamiento de los que hacen mal, ¿verdad? Eh, y dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Entonces, sometimiento a Dios. Tenemos que aprender a someternos a Dios, porque sin el sometimiento a Dios, no dice la palabra que dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Y aquí el que manda es Dios, aquí el que sabe y conoce todas las cosas es Dios, y no nos toca más si queremos prosperar, si queremos ser cambiados y transformados, si queremos que nos vaya bien. No nos queda más que ponernos de acuerdo con Dios y someternos a Dios, que es nuestra autoridad, que es el que sabe y conoce todas las cosas. Dice, acepta la enseñanza que manda de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Entonces tenemos que apartarnos completamente de la maldad. Guardar su palabra es la instrucción que nosotros tenemos para aprender a vivir como a Dios le agrada, para aprender a guardarnos nosotros, a guardar nuestras almas, porque yo me he dado cuenta que todas las cosas que yo hacía en el mundo, lo único que hacían era dañarme. Entonces, tratando de vivir la palabra de Dios, es que yo veo con el cuidado de Dios, cómo Dios pone esa palabra ahí para que nos guíe, para que nos cuide, que es para beneficio de nosotros. Dice, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. A veces estamos tan agarrados y tan aferrados a las cosas que nosotros atesoramos, sea lo que sea, ya, lo que nosotros consideremos que es valioso para nosotros, ya sea nuestro trabajo, ya sea el mismo oro físico, la plata, el dinero. Esas cosas que nosotros nos aferramos, dice, si nosotros lo tiramos por buscar y seguir lo de Dios primeramente, dice que Dios va a venir a hacer eso lo más valioso para nosotros. Dios va a venir, que es más precioso, vamos a decir, o más que cueste más que ahora mismo que el oro, o que quizás alguna piedra preciosa. Entonces Dios va a venir a hacer eso para nosotros, va a venir a hacer eso que nos enriquece, ¿verdad? Va a venir a hacer eso que es de valor para nosotros. Y esto es precioso. Y dice, y será Él para ti como plata refinada. Hacer algo de valor, lo vamos a atesorar. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro, ¿verdad? Y qué cosa más bonita que poder venir a la presencia de Dios con nuestra cabeza en alto, nunca en soberbia, ¿verdad? Ni nunca en que somos mejor que nada, sino en confianza, ¿verdad? Que podamos venir a nuestro Dios así con confianza, ¿verdad? Con nuestra cabeza en alto. Eso es hermoso. Y dice, cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Cuando oremos, Él nos va a escuchar. Qué más hermoso que tener una conversación con Dios, que orarle a Dios y que Él nos escuche. Porque de qué nos vale orarle a Dios y que Él no nos escuche, que no nos responda ni siquiera para decirnos, mira, no, eso que tú me estás pidiendo no te lo puedo dar porque te va a hacer daño o no es mi voluntad para ti, ¿verdad? Pero que nos responda lo que le estamos pidiendo, de alguna forma u otra que nos responda. Eso es hermoso, que aunque en el momento quizás no entendamos o no queramos escuchar eso, con el tiempo, si dejamos que Dios nos ministre, nos enseñe, vamos a ver que es por nuestro bien. Dice, y tú les cumplirás sus votos. Cuando cuando tenemos esa relación con Dios, les cumplimos las cosas porque le tomamos un amor a Dios, le tomamos un temor, que las cosas que nosotros les prometemos se las cumplimos porque nos deleitamos en Dios, nos agrada darnos enteramente al Señor. Y que más cuando tenemos esa relación así de que Él me habla y yo le hablo, ¿verdad? Tenemos esa confianza, esa comunión. Y dice, tendrás éxito en todo lo que emprendas.
porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Entonces Dios es el que nos da la victoria en todas las cosas, porque cuando nos humillamos delante de la mano de Dios, cuando entendemos que Dios es soberano, que debemos de humillarnos, Él es quien nos exalta. A veces tenemos que humillarnos aún delante del hombre, porque es Dios que nos manda y nos guía, que aun cuando nos hacen mal, nos ponen tropiezos, trabas, tenemos que humillarnos delante del hombre. Y mucha gente no entiende esto y no lo quiere hacer, pero a veces es Dios mismo formándonos y forjándonos, y Dios no, nos manda a hacerlo. Y yo puedo dar testimonio, que yo creo que lo he dicho anteriormente. A mí una vez me acusaron de hacer algo que no era verdad y tenían un testigo y todo, y el Señor me dijo, ve y pídele perdón. Y yo dije, Jehová, ¿cómo yo le voy a pedir perdón si esta persona me está acusando de hacer algo que yo no hice y encima tiene un testigo? ¿Cómo yo le voy a ir a perdón? Yo peleé y batallé tanto porque se me hacía injusto, pero yo dije, ok, Jehová, si tú me estás mandando, si esto es lo que tú quieres, aunque yo sienta que es injusto, yo lo voy a hacer. Y yo fui y me humillé y le pedí perdón a esa persona, y yo lo que vi fue lágrimas salir del rostro de esa persona, porque yo no le pagué con mal, ¿verdad? Sino que seguí las instrucciones del Señor, hice lo que Dios me mandó a hacer, y pues pude ver el fruto, ¿verdad? De la guianza del Señor en nuestras vidas, que aunque no nos parece, cuando nosotros nos resistimos a hacer las cosas y la voluntad de Dios, no nos va bien. Y tarde o temprano vamos a tener que hacerlo. Si queremos andar bien y que nos vaya bien, vamos a tener que someternos a Dios y seguir las instrucciones que Dios nos da, aunque no nos parezcan y no las queramos hacer. Y dice, Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Entonces, cuando hacemos lo que está bien delante de Dios, cuando mantenemos inocencia en alguna forma, que no hacemos mal por hacerlo, cuando no hacemos las cosas mal porque nos deleitamos en ella, el Señor dice que nos va a honrar, y el final es lo que deseamos y necesitamos, que es la salvación, que por eso es que estamos en este camino, que por eso es que el hombre tiene y debe de volverse a Dios, es porque tenemos una alma aquí que tenemos que salvar. Al final del día queremos descansar eternamente en la presencia de Dios, no queremos perecer eternamente, no queremos, vuelvo y lo digo, nosotros pasamos demasiadas cosas aquí en esta tierra para morirnos y irnos también a sufrir eternamente en el infierno. Eso es un negocio mal hecho. Entonces el camino de Dios no es un camino que es fácil. Vamos a padecer injusticias, vamos a padecer situaciones que no queremos, que no deseamos, pero al final del día hay salvación cuando perseveramos, cuando nos sometemos a Dios, y cuando, aunque no entendamos, creer que Dios lo que hace y permite en nuestras vidas es porque nos va a ayudar para bien algún día. Y esto es todo lo que tengo para ustedes en esta hora, y me pasé, pero yo espero que de verdad les haya servido. Me ministró bastante, y estaba ansiosa y muy ansiosa de compartirla con ustedes. Espero que les haya servido de algo. El Señor les bendiga. Bueno.